Buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. En esta hora deseo que Dios esté bendiciéndoles y que la bondad de nuestro Padre sea con cada uno y una de ustedes. En esta hora vamos a estar estudiando a otra mujer de la Biblia. Ella es la viuda de Sarepta. Antes de iniciar voy a invitarles a cerrar sus ojos y a hacer oración pidiendo la dirección de nuestro amado Dios. Dios nuestro, en esta hora te damos muchas gracias porque nos has dejado una enseñanza más a través de esta viuda de la región de Sarepta, de Sidón, a quien tú elegiste, Padre amado. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, nos muestras tu corazón bondadoso, tu corazón lleno de amor para la gente que te necesita, para la gente que quiere acercarse a ti de todo su corazón. Y de antemano, Señor, te doy a ti la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces. Y te doy muchas gracias por bendecirnos con tu presencia en esta hora. Gracias. Toma control de todo lo que mi boca vaya a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos y amadas hermanas, esta mujer era una mujer viuda de la región de Sarepta. Esta mujer tenía un solo hijo. Como vemos en la ilustración, me voy a quedar un poquito en la ilustración. Bueno, nuestra historia comienza en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a hablar de Elías. Elías era un profeta de Dios enviado al pueblo de Israel porque a estas alturas el pueblo de Israel se había llenado de idolatría. Muchas personas en Israel se habían vuelto
en pos de los ídolos, en pos de los dioses ajenos, y ahora ellos estaban viviendo en una idolatría tremenda. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 24, nos dice, el Señor Jesucristo está hablando y dice, muchas viudas había en Israel en los días que vivió Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Bien, fue enviado Elías a esta región de Sarepta de Sidón porque el pueblo de Israel se había vuelto tras los dioses ajenos, tras la idolatría. Entonces, los de Israel no amaban mucho al profeta Elías, porque él había orado y había dicho que Dios iba a cerrar los cielos por 3 años y medio debido a que el pueblo se había inclinado tras ídolos y no estaban adorando, al Dios vivo y verdadero. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios le da la palabra a Elías para que se vaya de Israel y vaya a la región de Sidón, la viuda de Sarepta de Sidón. Hoy esa región se conoce con el nombre de Líbano, es el Líbano actualmente. Bueno, Dios le dice a Elías, es necesario que te vayas a otro lugar, allá en ese lugar vas a encontrar a una mujer viuda con la cual yo quiero que tú estés un tiempo. Y eso fue lo que hizo el profeta Elías, saliendo de Israel, yéndose a ver a la mujer viuda de Sarepta. Vamos a iniciar leyendo el verso que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vino luego a Elías la palabra de Jehová, diciendo, vete a la ciudad, vas a encontrar a una mujer viuda, ella está recogiendo algunos leños y allá quiero que tú te quedes con ella. Llega Elías a esta ciudad y en efecto encontró a esta mujer recogiendo unos leños. Entonces el profeta Elías le dice a ella, ve y tráeme por favor un poco de agua. La condición de esta mujer viuda, pues era muy pobre, una viuda muy pobre, pero era una mujer que de alguna manera había oído y escuchado que algo de Dios, no conocía al Dios vivo y verdadero. Pero llega Elías y le pide que le traiga por favor un vaso con agua. Y ella fue rápidamente a conseguir el agua, ¿verdad? A traérsela al profeta. Pero cuando ella ya iba, el profeta Elías le dice, y también por favor tráeme un bocado de pan en tu mano. Entonces leemos el verso 12 que ella le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. En esta expresión, vive Jehová tu Dios, vemos que la viuda está reconociendo que algo se ve de Dios en Elías. Vive Jehová tu Dios, le dijo, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y tengo un poco de aceite en una vasija.
y ahora recogía 2 leños para entrar a mi casa y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El hambre había llegado hasta este lugar de Sarepta de Sidón. Es todo lo que tengo. Tengo un puñado de harina y tengo un poco de aceite. Salí por unos leños para entrar y preparar pues pan para mí, para mi hijo. Y una vez que comamos esto que tenemos, nos vamos a dejar morir porque ya no tenemos nada que comer. Ella estaba viviendo en una situación difícil, complicada, pero Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela, y después harás para ti y para tu hijo. Miren, ella estaba viviendo en una circunstancia muy difícil. Ya no había más harina, no había más aceite, solo tenía la comida de ese momento. Y el profeta le dice, hazme a mí primero, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. No le pidió, pues, con la harina que tienes y con el aceite, pues hazme una torta y me la como y ya vemos qué pasa después. No, él pidió una pequeña torta y tráemela. Ya que la cocinaste, tráemela. Y ya que me la hayas traído, después vas a hacer para ti y para tu hijo. Miren, esta mujer era una mujer gentil, no era una mujer creyente. No conocía al Dios de Israel, al Dios que provee, pero Elías sí conocía al Dios Todopoderoso. Por eso estaban viviendo en esta circunstancia de hambre, porque Elías sí conocía a Dios y como el pueblo estaba lleno de idolatría, pues Elías dijo, por 3 años y 6 meses no habrá lluvia en la tierra y hasta que ustedes reconozcan que Jehová es Dios y no los ídolos tras los cuales ustedes se están inclinando y están sirviendo. Entonces, esta mujer pues tuvo que tener en su corazón un poco de fe ante la circunstancia desesperada que estaba viviendo. Ella tuvo que tener un poco de fe. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela. Y una vez que ya me la hayas traído, después harás para ti y para tu hijo. Bien, vamos a avanzar un poquito más adelante, en donde leemos que esta mujer viuda sí obedece. Su fe tiene que ir creciendo poco a poco. Elías le dice, porque Jehová, el Dios de Israel, al que yo conozco, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Bien, aquí Elías le revela un secreto a esta viuda y le dice, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, la harina que tú tienes en esa tinaja
no escaseará, ni el aceite que tienes en la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Nosotros ya sabemos el tiempo que no iba a haber lluvia. 3 años y medio. Ustedes saben que si no cae lluvia, pues entonces la tierra no puede producir lo que debe de producir. Tiene que haber lluvia para que la bendición de la tierra juntamente con la semilla pueda brotar, crecer, y de ahí nosotros obtenemos el alimento. Tarda un tiempo en que la semillita caiga en la tierra, luego nazca, luego ya sea un arbusto, luego crezca y produzca el fruto. Pero para eso debe de haber lluvia. Como no iba a haber lluvia por 3 años y medio, entonces pues tampoco iba a haber alimentos, no iba a haber harina, no iba a haber aceite. Pero esta mujer viuda tuvo que creer en esta promesa que el Dios de Israel había dicho. Entonces, en ella hubo fe. La fe fue aumentando poco a poco. Vamos a recordar un pasaje de la Biblia que dice que la fe viene por oír, pero el oír la palabra de Dios. Esta mujer que no conocía a Dios, está teniendo la oportunidad de conocer poco a poco a Dios. Y esta promesa de que Dios iba a hacer que la harina de esta tinaja no escaseara, ni el aceite de esta vasija disminuyera, pues esto hizo que su fe creciera un poco más, un poco más, un poco más. Entonces ella, al principio vemos que ella dijo, Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Pero ahora Elías está hablando, Jehová Dios de Israel, Dios de toda una nación, ha dicho así. Y ella cree, ella tiene fe. Esta promesa le hace tener confianza en Dios. Por eso ella actúa, y en el verso 15 nos dice, ella fue e hizo como le dijo Elías. Primero hizo una torta para Elías y comió él, Elías, y ella, la viuda, y su casa, su hijo. ¿Cuántos días? Muchos, muchos, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Miren, era una circunstancia difícil. Todo el país tenía hambre y la gente no se explicaba cómo esta mujer seguía viviendo. La gente no se explicaba cómo ellos seguían conservando la vida, la salud, comiendo su pan, y además tenía habitando en su casa al profeta Elías. Ella fue una mujer que estuvo dispuesta no solamente a dar su comida, sino también dio alojamiento al caminante que había venido de lejos, al profeta Elías. Y después de todas estas cosas, ¿cuántos días pasaron? No sabemos. La Biblia solo nos dice muchos días.
Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Oh, no, algo como lo que estamos pasando en estos días. La enfermedad vino a la casa de esta mujer viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el niño, en su hijo, aliento. Algo así está pasando en nuestros días, ¿verdad? Ya no hay, pues, un lugar seguro. Aquí y allá está cayendo la enfermedad. Y fue la enfermedad tan grave que no quedó aliento en el niño, en el hijo de la viuda. En hebreo tenemos la palabra neshama, que significa que salió de el niño su espíritu, salió su alma. Es decir, el niño murió. No quedó en él aliento. Aliento, no quedó en él vida, alma, no quedó en él nada. Su espíritu se fue, se murió. ¡Ay, qué condición tan difícil la de esta mujer viuda! Pues era su único hijo. Y cuando nosotros perdemos a un familiar, como duele demasiado. Pero perder a un único hijo duele muchísimo. Y esta mujer viuda, pues va con el profeta Elías y le dice: Señor mío, ¿qué tengo yo? ¿Que me has traído este mal tan grave? Pues mi hijo está ahora muerto. Has venido a traer a memoria mis pecados pasados, que mi hijo ha quedado muerto. Ella estaba en una condición muy, muy difícil. Viuda y sin hijo. Bueno, ahora estaba sola, desamparada, desesperada. Pues cuando nosotros estemos en una situación así, lo único que podemos hacer es ir a Dios que todo lo sabe, a Dios que todo lo ve. Pero ella aún no conocía al Dios vivo y verdadero. Entonces, como no conocía al Dios vivo y verdadero, pues va al que sí conocía. Ella sí conocía a Elías. Y entonces va con Elías y le dice: Señor mío, ¿qué ha pasado? Que mi hijo está muerto. Bueno, Elías toma al niño, ¿sí?, de manos de esta mujer viuda y se lo lleva a donde él dormía, a su aposento. Y él entra a su aposento, Elías, y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Cuando la viuda oye este clamor, la viuda tiene fe en el Dios de Israel. Ella entonces dice: oigo que está clamando a Dios y le está diciendo que por favor regrese la vida, el alma, el aliento en mi hijo. Y entonces su fe tiene que crecer, porque ella está en esta circunstancia extremosa.
No sabe ella qué hacer con su niño muerto. Elías entra al aposento de su casa, ¿sí? Y ora haciendo esta oración pidiéndole a Dios que por favor devuelva la vida a este único hijo de esta viuda, porque esta viuda está en gran aflicción. Amado hermano y amada hermana, cuando tú estés en una gran aflicción, cuando el dolor te invada, porque no sabes qué va a pasar con la enfermedad por la cual tú estás pasando o un ser amado está pasando, ve al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios sanador, al que es capaz de levantar a los muertos, al que es capaz de infundir vida y aliento a aquellas cosas que no tienen aliento de vida. Al clamar, Elías, la fe de esta mujer crece, 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 y ella ahora cree en ese Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso. Después de esta oración, Elías está postrado, está sobre el niño, diciéndole: Señor, por favor, devuélvele la vida a este hijo, por favor, a este hijo de la viuda, devuélvele la vida. Y en efecto, Dios oye la oración del justo. Dios oye la oración de Elías, el profeta de Dios, aquel que está predicándole al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, diciéndoles: Jehová es el único Dios. No hay otro Dios fuera de Jehová. No hay otro camino. Dios es el único camino. Dios es aquel que puede sanar, que puede salvar, que puede dar vida. Dios es el que puede hacer que la lluvia descienda. Dios es aquel que es capaz de transformar nuestras vidas, cambiar nuestras circunstancias que están en una situación difícil, en una situación extremadamente mal. Dios es el único que puede cambiar si tú te acercas a Él. Cuando Elías termina su oración, toma al niño ya vivo. Elías ve que el niño ha resucitado. Elías ve que el niño ha vuelto a la vida. El espíritu, el alma, volvió al niño. Y cuando él vio eso, toma luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive, tu hijo está vivo. Claro que la fe de la mujer ahora creció mucho, mucho más, y ella fue una mujer que creyó en el Dios vivo y verdadero. Lo leemos en el verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Quiero preguntarles, ¿damos este testimonio
a la gente que nos rodea, a la gente que nos conoce, que sabe que nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero. Dan este testimonio que esta mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres un varón de Dios. Conozco que tú eres una mujer de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dicen eso de nosotros debido al testimonio que nosotros estamos dando cuando estamos viviendo en unas circunstancias desesperadas, difíciles, y después cuando Dios nos pasa a otro nivel, cuando pasamos a circunstancias extremas, como esta mujer que se le murió su único hijo, estamos dando buen testimonio de el Dios de Israel que nosotros conocemos. Esta mujer reconoció que ese varón era un varón de Dios, y también reconoció que la palabra que él estaba hablando era una palabra de verdad. Nosotros debemos hablar la palabra de Dios y que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Tenemos que hablar la verdad, la verdad, la verdad, no andar con mentiras, sino hablar verdad. La palabra nos amonesta y nos dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. Tenemos que hablar la verdad. Bien, aquí vemos en Hebreos capítulo 11, verso 35, que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. La viuda experimentó ciertamente que su hijo había muerto, pero lo más glorioso fue la resurrección, el volver a vivir, que su hijo volviera a vivir. Yo estoy segura de que la vida de esta mujer fue cambiada de este evento en adelante. Ella creyó, ella conoció al único Dios vivo y verdadero, porque recibió por fe su hijo, recibió a su hijo mediante el poder de la resurrección. Y esta mujer fue mencionada por el Señor Jesús, como leímos en Lucas 4:24. Esta mujer es mencionada y lo que ella hizo es mencionada por el Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos? Aprendemos de esta mujer que estuvo dispuesto a dar su último alimento. No lo que le sobraba, no, lo único que tenía. Estuvo dispuesta a darlo. Nosotras debemos estar dispuestas a compartir lo que el Señor nos ha dado. No lo último, no lo que nos sobra. Lo que el Señor nos ha dado, debemos estar dispuestas a compartirlo. Esta mujer nos enseña que ella dio todo lo que tenía. Ella dijo: esto es lo que tengo, y una vez que mi hijo y yo lo comamos, nos vamos a dejar morir. Pero ella recibió la palabra a través del profeta Elías, fue llena de fe, y esa fe la impulsó
para darle al profeta primero, como el profeta lo había dicho. Y después, muchos días, ella pudo comer y su casa. Pudieron comer los de su casa, porque ella tuvo una fe. Y entonces la harina nunca faltó, ni el aceite. Y de esta manera Dios la libró de morir a ella y a su hijo, aun cuando ella tenía ya lo último para dejarse morir. Pero Dios actuó de una manera milagrosa por la palabra del profeta Elías. Y también aprendemos algo más. Dios, cuando nos encuentra, Él obra en nuestras vidas y va llevándonos de fe en fe. Nuestra fe va a ir creciendo cuando nosotros hagamos y actuemos en fe. Dios va a aumentar nuestra fe. Si nosotros no tenemos fe, bueno, tenemos que pedir a Dios que nos dé la fe, que nos incremente la fe para llegar a ser como esta mujer que recibió a su hijo cuando ella lo había visto ya muerto. Ella muerto, lo llevó delante del profeta Elías, pero ella vio el poder de la resurrección y recibió a su hijo vivo. El profeta le dijo: tu hijo vive. Si hoy, amado hermano, amada hermana, o personas que nos escuchan, si tienes un hijo que está muerto en delitos y pecados, Dios quiere infundir en ti, en mí, fe. Dios quiere que tú lo pongas en las manos de Dios. Y sí, hoy está muerto en delitos y pecados, pero si tú oras a Dios, confías en Dios, Dios nos puede decir: tu hijo vive, pero tu hijo vive para siempre. ¿Por qué? Porque ha recibido a aquel que es la resurrección y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Dios es capaz de resucitar a los muertos. Aunque lo veamos a nuestros hijos perdidos, hundidos y sumidos en el pecado, Dios es capaz de levantar de los muertos y darles vida, y una vida en abundancia. ¿Lo crees? Te invito a que tú lo creas. Yo también lo creo y sé que Dios es un Dios todopoderoso. Puede hacer la obra de resurrección, resucitando a los muertos en delitos y pecados, para que ahora vivan para Cristo. Bien, amados hermanos, voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por su palabra. Dios, muchas gracias te damos porque a través de tu palabra tú nos vas dirigiendo y nos vas dando más y más fe. A través de las circunstancias difíciles por las que hemos pasado o estamos pasando, creemos que tú nos vas a sacar adelante. Y aunque nos pases por situaciones extremas, como esta mujer que llegó a ver muerto a su hijo, tú, Señor, aumentaste su fe, haciendo que este hijo, que estaba sin aliento de vida, sin alma, sin espíritu, volviera a vivir.
Y de esta manera, la fe de esta viuda fue grande, tan grande, que es mencionada por nuestro Señor Jesucristo. Y tan es mencionada en Hebreos 11. Algunas mujeres, muchas mujeres, recibieron sus muertos mediante resurrección. Creemos en tu palabra. Creemos que tú tienes el poder de levantar de los muertos. Y creemos que tú vas a obrar en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestra familia que aún se encuentra muerta en delitos y pecados. Y sabemos que tú, que eres la resurrección y la vida, les vas a dar vida y vida en abundancia. Y a ti te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria. Amén y amén. Amados hermanos, terminamos esta lección de la viuda de Sarepta, deseando que el Señor esté con ustedes, bendiciéndoles día tras día. Amén.